Hola chicos, buenos días. Bien, a ver, retomando las clases después de toda una semana de puras prácticas y bueno, este feriado que hemos tenido, ¿no? Estamos retomando las clases y el tema que nos corresponde desarrollar el día de hoy es el adjetivo calificativo. Ya habíamos visto ya la otra categoría gramatical dentro del sujeto, que es el sustantivo, ¿no? Que es la parte fundamental, es el núcleo, por eso se denomina núcleo del sujeto, porque es la parte indispensable, ¿no? Porque nosotros cuando definimos qué es el sujeto, es la persona, animal o cosa que realiza la acción. Entonces, en este caso, el sustantivo pues es ese sujeto, esa persona, ese animal o esa cosa que va a realizar la acción verbal. ¿Ya? Entonces, hemos visto ya qué es el sustantivo, hemos visto sus accidentes gramaticales, hemos visto su clasificación y ahora vamos a ver las otras categorías gramaticales que integran también este sujeto, porque no es solamente el sustantivo, también tenemos a otras categorías gramaticales dentro del sujeto, como la que vamos a ver el día de hoy, que es el adjetivo calificativo. Tenemos también los determinantes, ¿no? Tenemos el artículo determinante y tenemos el adjetivo determinante, ¿no? Que son las otras categorías gramaticales que integran este sujeto, ¿no? Entonces, el día de hoy nos toca hablar del adjetivo, ¿no? El adjetivo, pero el adjetivo calificativo. Otra cosa distinta es el adjetivo determinante. Eso lo vamos a ver después, ¿no? El día de hoy vamos a referirnos específicamente a el adjetivo calificativo. Vamos a definir por qué se denomina calificativo, por qué lo denominamos, por qué lo llamamos, por qué esa clasificación de calificativo, ¿no? Primero nos dice, expresa cómo las cosas, expresiones como, las cosas están carísimas, ese cobrador es malcriado, esta selección peruana despierta falsas ilusiones, la educación actual está más abandonada o está muy abandonada, quisiera vivir en un país justo, etcétera. Son comunes en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, en la combi, en la calle, en el centro de estudios, en nuestras ideales. Nombramos algo, o sea, al sustantivo, como pan, Juan, el fútbol, la educación, el Perú, de los cuales decimos una característica o cualidad. Pan popular, Juan es valiente, fútbol politizado, etc. ¿no? Yo creo que los ejemplos no son muy buenos, pero valen. Siempre que designan una cualidad serán adjetivos. Entonces, por eso se les denomina adjetivos calificativos, porque van a dar una calificación, van a determinar una cualidad, ya sea positiva o negativa, eso es indistinto. Van a calificar a ese sustantivo, ¿no? O sea, ¿qué es entonces este adjetivo calificativo? Es un complemento de ese núcleo de sujeto, que en este caso es el sustantivo. O sea, va a complementar la información que nos da el sustantivo, ¿ya? Va a calificarlo de manera positiva, de manera negativa, de manera superlativa, de manera inferior, ¿no? De manera comparativa, lo va a calificar. ¿Ya? Va a darle una calificación específica. Es por eso que nosotros lo denominamos adjetivo calificativo, porque nos va a proporcionar una característica específica de ese sustantivo. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo la palabra mesa, ¿no? Mesa chica. Estamos dándole una calificación. Tenemos el sustantivo mesa y le estamos dando una calificación o una característica específica, que es que chica, ¿no? Que es pequeña, de pequeña proporción o de baja proporción. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere el adjetivo calificativo. Vamos a pasar a la definición, como hemos visto en otras ocasiones, vamos a pasar a la definición, pero viéndolo desde las distintas disciplinas lingüísticas, ¿no? Empezando por el criterio semántico. Nos dice, denota cualidades o propiedades del ser.
Por ejemplo, bueno, tenemos aquí una imagen de una serie que ya tiene unos buenos años, que dio en la televisión peruana, ¿no? Joel González, ¿no? Joel, inmaduro, infantil, vividor, carismático, desinhibido, holgazán, ¿no? Tenemos varias características, tenemos varias cualidades, ¿no? Nos está proporcionando ciertas cualidades o en este caso defectos, ¿no? Por eso decimos que el adjetivo calificativo nos da una característica específica, porque nos menciona una cualidad, porque una cualidad necesariamente es un atributo positivo, o un defecto que es un atributo negativo. ¿Ya? En este caso, pues nos están mencionando inmaduro, es un atributo negativo, ¿cierto? Infantil también, viendo desde el punto de vista contextual, infantil, a un hombre de veintitantos años decirle infantil, pues es un atributo negativo, ¿cierto? Vividor, pues por supuesto que es un atributo negativo. Carismático, que es un atributo positivo, desinhibido también, que es un atributo positivo, y holgazán, que es otro atributo, en este caso ya es negativo. Entonces el criterio semántico denota cualidades, o sea, nos da a entender o nos da un significado de las cualidades que tiene este sustantivo, ¿ya? En este caso, este sujeto al cual nosotros nos estamos refiriendo. Desde el criterio morfológico nos dice, ya hemos dicho que el criterio morfológico pues estudia la formación de las palabras y los adjetivos son variables. ¿Por qué son variables? Porque la palabra puede variar, puede crearse palabras en base a la base al morfema, ¿no? Ya hemos visto la base morfemática, que es la raíz, ¿no? Y los morfemas derivativos o los morfemas flexivos, ¿no? En este caso son variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a concordar en género y en número con el sustantivo. Si nosotros decimos mesa chica, mesa, género femenino, número singular, el adjetivo necesariamente tiene que ir en femenino singular, ¿no? Tiene que concordar en género y en número. Pero si dijéramos un sustantivo masculino, ¿no? Sillón, si nosotros dijéramos sillón chico, entonces se dan cuenta, sí varía, porque está variando en género y en número, entonces es una palabra variable, ¿no? Entonces va a variar dependiendo del sustantivo, ¿no? O sea, por eso este adjetivo es una categoría gramatical adjunta, ¿no? Complementaria, porque necesariamente requiere de un sustantivo para poder tener una significación, a menos que esté cumpliendo la función del sustantivo, que es lo que se va a denominar un adjetivo sustantivado, ¿ya? Que eso es un tema que vamos a ver más adelante todavía. Entonces, desde el criterio morfológico, el adjetivo calificativo es variable porque necesariamente, y esto es obligatorio, tiene que concordar en género y en número con el sustantivo. Por ejemplo, tenemos calle estrecha, ¿no? La calle, ¿no? Género femenino, singular. Estrecha, femenino, singular. Antiguas compañeras, género femenino, plural. Compañeras, femenino, plural. Los árboles frondosos, ¿no? Masculino, plural. Frondosos, masculino, plural. Músico entusiasmado, músico, masculino, singular. Entusiasmado, masculino, singular. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, estamos dándole un atributo o una cualidad a ese sustantivo. Por ejemplo, nosotros podemos decir calle estrecha, calle ancha, calle amplia, ¿no? Antiguas compañeras, viejas compañeras, ¿no? Nuevas compañeras. Se dan cuenta, le estamos dando atributos, pueden ser positivos, negativos, superlativos, inferiores. Ya eso lo vamos a determinar más adelante al momento que nosotros avancemos en la clasificación de estos adjetivos. Desde el criterio lexicológico, a ver, nos dice, los adjetivos calificativos son elementos léxicos. ¿Qué quiere decir que son elementos léxicos? O sea, que dependen de la expresividad.
Por tanto, forman clases abiertas. Por ejemplo, nos dice alumno oliverino, ¿no? Saco oliverino, o sea, de saco oliveros. Por ejemplo, santarrocino, ¿no? Nosotros podemos decir hogarino o santarrocino, o hogarino santarrocino, ¿no? ¿Se dan cuenta? Alumno hogarino santarrocino, ¿no? Nos estamos refiriendo pues ya a una construcción abierta. Economía globalizada, ¿no? También son clases abiertas, ¿no? No son cerradas, no son estrictamente como lo plantea o como existe, no hay ninguna posibilidad de formulación nueva, ¿no? O agregada. Entonces quiere decir de que si es abierta, entonces sí se puede formular, sí se puede crear. Y por último, tenemos desde el criterio sintáctico. Nos dice, se manifiesta como modificación o como atributo. A este punto, desde el criterio sintáctico, es donde vamos a estudiarlo con mayor profundidad, porque nosotros estamos estudiando en estos momentos las categorías gramaticales, pero ¿cuál es el objetivo? Que nosotros lleguemos dentro de 1 o 2 meses o en el siguiente bimestre o en el último bimestre al análisis sintáctico. ¿Qué es el análisis sintáctico? El análisis sintáctico es las funciones que cumple cada palabra dentro de una oración, ¿no? Ahí ya vamos a estudiar pues a las proposiciones nominales, proposiciones verbales, ¿no? Oraciones simples, oraciones compuestas. Entonces, ese es el objetivo al cual nosotros vamos a apuntar. Y por eso es que nosotros estamos viendo primero las categorías gramaticales, haciendo la definición de cada una de ellas, para luego hacer pues el análisis ya dentro del marco sintáctico, ¿no? Viendo su funcionalidad, su interrelación entre palabras, cómo se articulan y cómo forman una expresión. Entonces nos dice, desde el criterio sintáctico, el adjetivo calificativo manifiesta una modificación o una atribución. Por eso es que el adjetivo en el sujeto es el modificador directo o en todo caso puede ser directo o indirecto, ¿ya? Entonces, este modificador directo, ¿no? Va a funcionar pues justamente como un atributo que va a modificar el significado propio del sustantivo. Por ejemplo, si yo digo la palabra girasol, ¿no? Ya, girasol es una planta, ¿no? Todos sabemos, su raíz, que parece, con unas hojitas que parece un sol, por eso se llama girasol, ¿no? Pero si decimos girasol, girasol hermoso, ¿no? Ya le estamos dando un atributo o una cualidad. Entonces, vamos a modificar ese significado del sustantivo, ¿no? Si ya teníamos que el significado de la palabra girasol, le hemos dado un atributo especial o específico, ¿ya? Entonces, en eso consiste el criterio sintáctico del adjetivo calificativo. Ya hemos visto los conceptos de los distintos puntos de las disciplinas lingüísticas y ahora sí vamos a pasar pues a la clasificación según su flexión. A ver, la clasificación según la flexión, ¿no? Tenemos, ya hemos visto en clases anteriores, ¿no? Lo que son los accidentes gramaticales, ¿no? Que son los morfemas flexivos, ¿no? De género, de número, en el caso de las amalgamas que son de modo, de tiempo, de persona, de aspecto, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver aquí cuáles son las características o los accidentes gramaticales que tienen los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos tienen, al igual que el sustantivo, por eso concuerdan siempre tienen que concordar en género y en número. Ya lo acabo de decir, ¿no? Los accidentes gramaticales con los que cuenta el adjetivo calificativo son de género y número, nada más.
solamente tienen esos accidentes gramaticales. Y por ello, y por esa característica específica, es que concuerdan, siempre deben concordar pues con el sustantivo. Si el sustantivo es masculino, el adjetivo calificativo necesariamente y siempre tiene que ser masculino. Si el adjetivo es femenino, por consiguiente, perdón, si el sustantivo es femenino, por consiguiente el adjetivo tiene que ser femenino. Si el adjetivo es singular o plural, si el sustantivo es singular o plural, el adjetivo necesariamente tiene que ir por ende, ¿no?, siendo singular o plural. Ya, entonces nosotros vamos a ver ahora pues lo que es la clasificación según la flexión. La flexión es justamente pues ese accidente gramatical, género o número, ¿no? Son los morfemas flexivos. Desde el punto de vista flexivo, los adjetivos se dividen en tres grupos. Tenemos los adjetivos de dos terminaciones, los adjetivos de una terminación y los adjetivos invariables. A ver, los adjetivos de dos terminaciones son aquellos que varían según sea el sustantivo, ¿no? Habíamos visto que el sustantivo pues puede ser heterónimo, ¿no? O puede ser común de dos, o puede ser de doble forma, ¿no? Si es de doble forma, entonces decimos gato, gata, decimos perro, perra, decimos gallo, gallina, decimos y así, ¿ya? Ese es de doble forma. Entonces, si el sustantivo es así, de doble forma, el adjetivo, por consiguiente, también tiene que ser de doble forma, ¿no? Si decimos gata, negra, ¿no?, tiene que ser correspondiente. No podemos decir gata, negro. Tiene que ser, ya hemos dicho, tiene que concordar siempre en género y en número. Entonces, si el sustantivo es de doble forma o de dos terminaciones, el adjetivo tiene que ser, por consiguiente, igual. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el ejemplo: gato negro, gata negra, ¿no?, de doble forma. Gatos negros, gatas negras, ¿ya? Entonces, cuando es de doble forma, el adjetivo tiene que concordar igual, ¿no? Vamos a verlo y para que sea más simple, ¿no? El adjetivo es un acto reflejo, ¿no? Es como un espejo del sustantivo. Si el sustantivo dice A, el adjetivo también tiene que decir A. Si el sustantivo dice O, el adjetivo también tiene que decir O, ¿ya? Si el sustantivo es masculino, el adjetivo también tiene que ser masculino. Si el sustantivo es femenino, el adjetivo por consiguiente, ¿no? Si es plural, el adjetivo igual. Si es singular, el adjetivo igual. En este caso, la flexión está determinada por el sustantivo. Si es un sustantivo de doble forma, el adjetivo tiene que ser necesariamente de doble forma, ¿ya? Entonces, en este caso nos dice, tiene flexión de género y número. Ojo, adjetivos de dos terminaciones tienen dos accidentes gramaticales, género y número. En los adjetivos de una terminación, a ver, estamos hablando de una sola terminación, ¿no?, que no varía, ¿ya? Puede variar en número, pero no va a variar en género, ¿no? Por ejemplo, decimos la palabra hipócrita, ¿ya? Acá como lo menciona también aquí, la palabra hipócrita, que es una calificación, ¿no?, de una persona, ¿no? Estamos dando una característica o un atributo a una persona. Si decimos mi amiga es una hipócrita, ¿no? ¿Qué quiere decir hipócrita? Es aquella persona pues que no es sincera o que habla a espaldas de otras, ¿no? Es una persona hipócrita, de falsos sentimientos. Si decimos mi amiga es una hipócrita porque habla a mis espaldas, pero si decimos en los hombres, ¿no?, mi amigo es un hipócrita, no puede ser, ¿no? Entonces la terminación es única, es de una sola forma. Entonces no va a haber accidente gramatical de género, solamente va a haber accidente gramatical de número, ¿ya? Entonces no va a variar el género. ¿Por qué? Porque este adjetivo,
Es de una sola forma. En el anterior habíamos visto adjetivos de dos formas, ¿no? Varía según el sustantivo. Acá es un adjetivo de una sola forma, ¿ya? Varía solamente en el número, pero en el género se mantiene igual, ¿ya? Entonces podemos decir, mi amiga es una hipócrita o mis amigas son unas hipócritas. Y podemos decir, mi amigo masculino es hipócrita, ¿no? Masculino, pero se mantiene el género de igual, ¿no? Entonces es de una sola forma y solamente varía el número. Los adjetivos invariables. A ver, si nos dice el título, nos dice que es invariable, yo creo que por lógica, ¿no? Vamos a ver que el adjetivo no varía ni en género ni en número, ¿no? Se va a mantener igual, a pesar de que el sustantivo varíe en su accidente gramatical de género o número, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos el cine está haciendo una muestra de películas gratis, podemos decir películas gratis, género femenino, plural, pero también podemos decir hoy solamente por hoy van a pasar una película gratis, ¿no? Género femenino y ahora sí singular, pero se dan cuenta que gratis, el adjetivo calificativo no ha variado, tanto en el plural como en el singular se ha mantenido, ¿no? Sigue siendo igual. Entonces, acá el adjetivo es invariable. No tiene flexión ni de género ni de número. Ahora, nos dice acá como un recordatorio, existen adjetivos que sufren acortamiento cuando se ubican antes del sustantivo o nombre. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos nombres de santos, ¿no? Que generalmente se acortan cuando el sustantivo empieza por vocal, ¿ya? Cuando el sustantivo empieza por vocal, ¿no? Entonces no es necesario o se puede utilizar el acortamiento, ¿no? Por ejemplo, San Antonio, San Andrés, ya cuando el sustantivo requiere del adjetivo completo, por ejemplo decimos Santo Tomás, ¿no? Igual, un gran hombre, ¿no? No es necesario decir un grande hombre, ¿no? Se acorta la palabra y decimos un gran hombre. Número 3. Clasificaciones o clases fundamentales de adjetivos. A ver, aquí vamos a pasar a ver las clases, ¿no? Ya hemos visto la clasificación según la flexión. Según la flexión pueden ser 3, de doble terminación, de una sola terminación o invariable totalmente, ¿no? Ahora vamos a ver las clases fundamentales de adjetivos. Bien, a ver, en las clases fundamentales de adjetivos, ¿no? Tenemos dos tipos o dos clases que se van a diferenciar. Ojo que estamos viendo la clasificación según la flexión. Ahora vamos a ver las clases de adjetivos y ahora van a ver por qué, ¿no? Se denomina clases fundamentales y luego vamos a ver la graduación o el adjetivo según el grado de significación, ¿no? Las clases fundamentales. Tenemos dos clases fundamentales básicas. Uno son los adjetivos explicativos y otros son los adjetivos especificativos. Los adjetivos explicativos, ¿no? Dice, es aquel que sirve para destacar o resaltar la cualidad. Se antepone al nombre, si se pospone va entre comas. A ver, el adjetivo explicativo siempre va a ir antes del sustantivo, ¿no? Cuando el adjetivo va antes del sustantivo es un adjetivo explicativo, ¿ya? Por ejemplo, las bellas rosas, las hermosas jóvenes, los horribles disfraces, ¿no? Entonces
va antes del sustantivo, ¿no? El adjetivo va antes del sustantivo. Cuando va antes, entonces es un adjetivo explicativo. Ahora, un adjetivo especificativo es cuando va después del sustantivo, porque nos va a dar una explicación. En el anterior nos va a dar una introducción significativa del sustantivo, o sea, nos va a explicar qué vamos a hablar o en qué se basa ese sustantivo. En cambio, en el especificativo nos da una cualidad ya propia de ese sustantivo, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo distingan bastante fácil, explicativo antes, especificativo después. Es aquel que señala una cualidad o rasgo para diferenciarlo de otro sustantivo que no lo tiene, ¿no? Restringe la extensión del sustantivo. Por ejemplo, vaso roto, ¿no? Bueno, no está roto mi vaso, pero si dijéramos vaso roto o vaso transparente, ¿no? Estamos hablando de una cualidad que lo hace diferente a otros, ¿ya? Entonces los especificativos van pospuestos a el sustantivo, ¿ya? Entonces, nuevamente, clases fundamentales de adjetivos explicativos van antes del sustantivo y nos dan una introducción o una explicación de ese sustantivo, ¿no? Se antepone, y en el caso de que vaya después, siempre va a ir entre comas, lo que nosotros vamos a llamar, desde el criterio sintáctico, se denomina una aposición. Y los especificativos son aquellos que nos mencionan una cualidad específica que lo diferencia de otros. Por eso va después del sustantivo. Explicativos antes, especificativos después. Ahora sí, vamos a la parte que es un poco más extensa, aunque no complicada. Es bastante simple, ¿ya? No es extensa. Perdón, no es compleja. Sí es extensa, porque hay diferentes tipos de graduaciones de adjetivos, ¿ya? Nos dice grados, número 4, grados de significación del adjetivo. En los grados de significación nosotros vamos a tener distintos grados: grado positivo, grado comparativo, grado superlativo, ¿no? Los cuales vamos a definir en estos momentos, ¿no? El grado positivo nos dice, en el grado positivo, los grados de significación primero, aluden a la intensidad que tiene este adjetivo al momento de complementar al sustantivo. O sea, hay diferentes grados de intensidad, hay diferentes intensidades al momento de nosotros utilizar este adjetivo. Por ejemplo, si yo digo la palabra largo, ¿no? Una carretera larga, ¿no? La carretera de aquí a Lima, ¿es larga o es larguísima? ¿Se dan cuenta? Si yo digo larga, bueno, es un trayecto, ¿no? Algo extenso, pero si yo digo la carretera, el viaje es larguísimo, ¿no? Ya le estamos dando una intensidad mucho mayor, ¿no? Entonces, esa intensidad va a hacer que el grado de significación de ese sustantivo sea más amplio, sea más corto, ¿no? Depende pues justamente de la graduación que nosotros utilicemos. Entonces, esos grados de significación del adjetivo nos dice se pueden dividir en grado positivo, se menciona la cualidad tal como es, ¿no? O sea, si decimos viaje largo, normal, ¿no? Es un grado positivo, es un viaje largo, es un viaje extenso, es un viaje arduo, es un viaje cansado, ¿no? Es un grado normal. Ahora, hay otra graduación que se denomina grado comparativo. ¿Por qué se denomina grado comparativo? Creo que por su propio nombre lo distingue, ¿no? Porque hace una comparación de una cosa con la otra, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, mi viaje fue tan largo como el de Mateo, ¿no? Entonces, estamos haciendo una comparación, ¿ya? Entre dos sustantivos. Nos dice, establece una comparación de una cualidad entre dos sustantivos. Para tal efecto,
se hace uso de los adverbios menos, más, tan o tanto, que esa poco puede tan, esa poco puede tanto, ¿no? Para darle el grado comparativo, ¿no? Puede haber un grado comparativo de inferioridad, puede haber un grado comparativo de igualdad o puede haber un grado comparativo de superioridad, ¿ya? A ver, eso es lo que justamente vamos a ver en estos momentos. El grado comparativo de inferioridad. A ver, vamos a hacerlo más simple, bastante simple. Si nosotros comparamos algo en inferioridad, ¿qué vamos a decir? ¿Más o menos? Menos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Mi mochila es menos... olvidemos la mochila, ¿no? Se me vino a la mente porque está mi mochila ahí. El pollo es, como dice el ejemplo aquí, el pollo es menos nutritivo que el pescado, ¿no? María es menos agraciada que su hermana, ¿no? No hay ninguna María en el salón, ¿no? Ya. No se vayan a molestar, por si acaso. Es solamente el ejemplo, ¿no? Entonces estamos haciendo un grado comparativo pero en inferioridad, o sea, estamos comparándolo pero haciendo un comparativo desde la inferioridad, ¿no? Diciendo de que tal persona o tal cosa o tal animal es menos, ¿no? José es menos estudioso que sus compañeros, ¿no? Entonces estamos haciendo un grado comparativo en inferioridad. Ahora, un grado comparativo en igualdad. Si el grado comparativo en inferioridad nos decía que el adjetivo era inferior o estaba haciendo un comparativo en inferioridad, era inferior a los otros, un grado comparativo de igualdad pues nos supone o nosotros suponemos que va a ser una comparación al mismo nivel, ¿ya? Entonces podremos decir Jesús es tan estudioso como sus hermanos, ¿no? O Jesús es tan egoísta como sus compañeros, ¿no? Para que haya, pues, para que no decir siempre un adjetivo positivo, ¿no? Puede ser tan estudioso o tan egoísta o tan egocentrista como sus hermanos, ¿no? O como sus compañeros, o como sus amigos, ¿no? Entonces, nos está refiriendo a un comparativo de igualdad en el mismo nivel, a la misma escala. Y un grado comparativo de superioridad, creo que por lógica, pues inferioridad es menos, de igualdad al mismo nivel, superioridad es más, ¿no? Por ejemplo, podemos decir las rosas son más bonitas que los claveles, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo un grado comparativo pero en superioridad. Luego tenemos, ya hemos visto el grado positivo, grado comparativo, ahora vamos a ver el grado superlativo, ¿no? O sea, el grado positivo es el grado normal, ¿no? No hay ninguna variación. El adjetivo nos menciona su graduación normal. El grado comparativo lo compara con otro, ¿no? Siempre tiene que ser una comparación entre dos sustantivos. Ojo, fíjense bien en ese pequeño detalle porque es muy importante. El grado comparativo hace la comparación con otro sustantivo. Necesariamente tiene que haber otro sustantivo o dos sustantivos para que haya una comparación. Puede ser una comparación en inferioridad, puede ser una comparación en igualdad o puede ser una comparación en superioridad. Y el grado superlativo nos expresa una cualidad en el grado mayor, en el grado superior, ¿no? En el grado más alto. O sea, acá no hay comparación. Simplemente estamos hablando de algo que es más que el resto, más que todo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, mi novia es la más bonita, ¿no? Para mí lo es, ¿no? Por eso estoy enamorado de ella. Entonces, no estoy comparándola con nadie, simplemente estoy diciendo que es la más bonita de todas, ¿no? O sea, no estoy diciendo mi novia es más bonita que la de José, ¿no?
No estoy haciendo el comparativo. Entonces estoy diciendo que es el grado superior, o sea, este es el grado más alto o más intenso que puede haber. No es comparable con nadie. Tenemos el en grado superlativo, ¿no? Superlativo relativo y superlativo absoluto. A ver, ¿a qué se refiere el grado superlativo superlativo relativo y el grado superlativo absoluto? El superlativo relativo dice expresa la cualidad en el grado más alto, pero todavía expresa cierta comparación, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Mi novia es la más hermosa de todas, ¿no? Entonces estoy diciendo que es la más hermosa, o sea, es más que todas, ¿no? Pero todavía la estoy comparando con otras, aunque no estoy haciendo un comparativo entre sustantivos, sino que estoy dándole un grado superior a los demás, al conjunto, a todos, ¿ya? Por eso se denomina superlativo relativo. Dice, expresa la cualidad en grado más alto, pero todavía expresa cierta comparación, ¿no? Por ejemplo, Becker es el más romántico de todos los poetas, ¿no? Él es el menos veloz entre los atletas. Todavía está mencionando, está diciendo de que es el más o menos, ¿no? El grado superlativo, ¿no? Ojo que superlativo no quiere decir que necesariamente tenga que ser más, ¿no? Puede ser menos, ¿no? Podemos decir, José es el menos estudioso del salón, ¿ya? Entonces no estoy comparándolo con nadie en específico, sino estoy haciendo un superlativo inferior, pero con respecto a los demás, a todo el salón, a todo el conjunto, no a otro sustantivo específico, ¿ya? Entonces el superlativo relativo mantiene una cierta comparación todavía, aunque no con un sustantivo específico. Y ahora pasamos al superlativo absoluto o elativo. Acá sí no hay comparativo con nada. Decimos solamente el adjetivo como la máxima expresión de algo, ¿ya? Entonces decimos la cualidad se da en sumo grado, sin establecer comparación. Se da de dos formas. Puede haber superlativo absoluto sintético o superlativo absoluto perifrástico. Ejemplo, tenemos el superlativo absoluto sintético, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando decimos, ¿no? Cuando llegamos a casa y conversamos, o bueno, no cuando llegamos a casa, ¿no? Llegan a casa, almuerzan todo, y por supuesto que a todos nos gusta la sazón de nuestras mamás, ¿no? Y cuando vamos y conversamos con nuestros amigos, decimos, ¿no? Oye, tu mamá cocina rico, ¿no? Pero a mi mamá le sale el arroz chaufa, le sale riquísimo. ¿Ya se dan cuenta? No lo estamos comparando con nadie, simplemente le estamos dando una cualidad superlativa, ¿ya? Mayor, ¿no? No hay comparativo de nada ya, en absoluto, ¿ya? Es lo máximo y más de eso no hay, ni se puede comparar con nadie. Entonces, estamos hablando en un grado superlativo absoluto, sin comparación alguna. Puede ser superlativo sintético, superlativo absoluto sintético, ¿no? Por ejemplo, arroz sabrosísimo, curso facilísimo, enemigo acérrimo, situación paupérrima, chico superdotado, árbol reseco, peso ultra ligero, ¿no? Se agrega sufijos o prefijos para darle ese superlativo absoluto. Y en el perifrástico se le agregan los adverbios de intensidad, ¿no? Muy, bastante, poco, tan, ¿no? Se le agrega infinito, ¿no? Menos, ¿no? Nos dice ahí, se agregan los adverbios, ¿no? Por ejemplo, él es muy feliz, es bastante feliz, es poco feliz, es tan infeliz o tan feliz, ¿no? Entonces estamos agregando adverbios. En el superlativo absoluto sintético se agrega los prefijos o los sufijos, ¿no? A la misma palabra, al mismo adjetivo,
Y en los superlativos absolutos perifrásticos se agrega los adverbios de intensidad. Creo que hasta aquí va quedando clara la clase, ¿no? Ya voy a hacer un breve repaso al final, ya para que ustedes pues lo puedan entender, ¿no? De manera más simple, ya para que sea más comprensible. Nos menciona aquí, dice, ciertos adjetivos en grado comparativo de superioridad tienen comparativos sintéticos heredados del latín, ¿no? Por ejemplo, más bueno. No es correcto decir más bueno. Para decir más bueno, decimos mejor, ¿no? Más malo, peor. Más grande, mayor. Más pequeño, menor, ¿ya? Entonces, nos dice ahí, es mejor alumno que tú, es peor alumno que tú, no es más bueno, más buen alumno que tú, no, es mejor. No es más mal alumno que tú, no, es peor. No es más grande alumno que tú, no, es mayor, ¿no? Y no es más pequeño que tú, no es más pequeño alumno que tú, es menor que tú, ¿no? O alumno menor o menor alumno, ¿no? Alumno menor que tú, ¿no? En este caso. Algunos no admiten ísimo ni érrimo en sus superlativos, ¿no? Por ejemplo, nos dice muy malo, pésimo, ¿no? Muy bajo, ínfimo, muy alto, supremo, muy bueno, óptimo. No podemos decir o no sería correcto decir buenísimo, ¿no? Lo correcto es bonísimo, pero generalmente no se utiliza la palabra bonísimo, ¿no? Se utiliza la palabra óptimo, pequeño, ¿no? Mínimo, diminuto, grande, máximo, ¿ya? Entonces hay algunas palabras que no admiten la terminación o la sufijación ísimo o érrimo. Y por último tenemos, aquí vamos a hacer el resumen de todo lo que hemos visto. ¿Ya? El grado positivo, adjetivos en grado positivo, bueno, malo, grande, pequeño, alto, bajo, ¿no? O sea, el grado normal, estamos expresando el adjetivo en un grado normal, no es ni aumentativo, ni diminutivo, ni más, ni menos, ni simplemente en un grado normal. Grado comparativo, ¿cuáles son los adjetivos que se utilizan? Mejor, peor, mayor, menor, superior, inferior. Y en grado superlativo, óptimo, pésimo, máximo, mínimo, supremo, ínfimo. ¿Ya? Grado positivo, normal, ¿no? Se expresa la cualidad o la calificación normal. Grado comparativo, se compara con otro. Grado superlativo, máximo o mínimo, ¿no? El mayor en superlativo puede ser superlativo positivo mayor, superlativo negativo menor, ¿ya? Entonces, chicos, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso de todo, así rápido nada más, para ir terminando con este tema. A ver, tenemos la clasificación según su flexión. Puede ser de dos términos, cuando el sustantivo tiene dos términos, ¿no? Gato, gata, ¿no? Negro, negra. Adjetivo de un solo término es cuando solamente tiene flexión de número, más no de género. Y los adjetivos invariables cuando no cambian ni en género ni en número, ¿ya? Ahora, tenemos, a ver, vamos a tratar de voltear esta página, ¿ya? Ya, aquí tenemos el resumen, ¿ya? De tenemos este mapa mental, ¿no? Que nos va a indicar justamente lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? El adjetivo, desde los distintos puntos de vista, semántico, califica al sustantivo, sintáctico, función, nos determina la función dentro de la oración. ¿Cuál es la función que cumple el adjetivo? Siempre modificador directo.
Punto de vista morfológico, ¿no? Estudia la estructura interna de las palabras, es variable, posee género y número. Y desde el punto de vista lexical, es de inventario abierto. ¿Por qué? Porque se pueden crear nuevas palabras en base a estos adjetivos. Nos mencionan las clases, ¿no? Puede haber explicativos, ya hemos dicho, es aquel que explica y resalta la cualidad, ¿no?, del sustantivo, o sea, va antes del sustantivo, explica la cualidad del sustantivo. Y los especificativos son aquellos que señalan la cualidad que lo diferencia de los demás, ¿no? Y va después del sustantivo. Ahora, tenemos los grados. Grado positivo, ¿no? Cualidad que se expresa de forma natural, o sea, normal, es el grado normal. El grado comparativo, ¿no? Nos expresa la cualidad que se compara. Puede ser comparativo de inferioridad, puede ser comparativo de inferioridad, se compara en menos, ¿no? María es menos estudiosa que su hermana, ¿no? En igualdad, María es tan estudiosa como su hermana, y en superioridad, ¿no? María es más estudiosa que su hermana, ¿ya? Entonces, grados comparativos. Y los grados superlativos nos expresan una cualidad superior, mayor que la de sin comparativo de nada, ¿no? Solamente en el comparativo relativo, que es un comparativo pero a manera general, ¿no? Por ejemplo, mi perro es el más obediente, ¿no? Es más obediente que cualquiera. ¿Ya? Ahí estamos haciendo un comparativo, pero no con otro sustantivo, ¿no? Sino que lo estamos, una leve comparación, pero en general, de manera general, no con un sustantivo específico. Y el grado superlativo absoluto es cuando ya no hay ningún tipo de comparativo, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos mi perro es el más obediente, ¿ya? Entonces no se compara con absolutamente nadie, es el más obediente y punto, ¿ya? Entonces, chicos, eso es con respecto a el adjetivo calificativo, ¿ya? La diferencia con el adjetivo determinante lo vamos a ver después, ¿no? Porque el adjetivo determinante, pues, es aquel que va a complementar al sustantivo, pero para especificar, ¿no? En el caso de que el sustantivo sea epiceno, el sustantivo sea de una sola forma, ¿no? El adjetivo calificativo, perdón, el adjetivo determinante es el que justamente por su propio nombre lo dice, determina el género o número del sustantivo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos en un sustantivo epiceno, águila, ¿no? El águila hembra, el águila macho, ¿no? El adjetivo es el que está determinando el género de ese sustantivo. Ya eso lo vamos a ver más adelante todavía. Ahora estamos viendo el adjetivo calificativo, que este adjetivo calificativo es aquel que le da una cualidad, un atributo, una calificación, una característica específica al sustantivo, ¿ya? Entonces, yo creo que ha quedado bastante claro este tema, chicos, ¿no? Y para ir avanzando con la parte práctica, para que ustedes lo puedan comprender mejor, la parte práctica está bastante interesante, ¿ya? No es como las otras veces que es para marcar ni nada, ¿no? Está bastante interesante para que ustedes completen, ¿no? Analicen, hay un pequeño texto para que ustedes analicen, ¿ya? Está bastante interesante, déjenme decirles, ¿no? Me parece genial que hayan variado un poco la metodología de la parte práctica, ¿no? Porque es bastante pedagógica, bastante interesante, bastante buena, ¿no? Ojo, el bastante es un adjetivo. Ustedes lo van a analizar, ¿ya? Van a desarrollar la parte práctica, solamente la parte práctica, y me van a enviar las fotos, y eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Espero, chicos, lo hayan comprendido bastante bien. Si ha quedado alguna duda, por favor, háganmela saber, ya, para resolver cualquier interrogante que ustedes tengan. ¿Listo? Nos vemos entonces, chicos, hasta la siguiente clase.